¿Y si te dijera que llevas años viviendo como si fueras tú, pero en realidad eres solo un reflejo de lo que otros esperaban? ¿Y si tu madurez es solo una adaptación silenciosa al miedo? No, no estás creciendo, estás sobreviviendo, dentro de una versión que tú mismo ya no reconoces. Pero este video no es solo una reflexión, es un espejo, uno que va a romper tu comodidad, uno que va a rasgar tus excusas, uno que va a obligarte a mirar lo que has evitado por años, tu estancamiento, tu sombra, tu mentira de que así está bien. Si te atreves a quedarte hasta el final, vas a entender por qué no has crecido de verdad. Y más importante, aún vas a tener que decidir si vas a seguir igual, o si hoy comienza tu renacimiento. Pero te advierto, después de ver esto, ya no vas a poder fingir que no lo sabías. Aún no has crecido, porque sigues viviendo como todos esperan. Friedrich Nietzsche dijo una vez, el que no quiere ser parte del rebaño será parte del abismo. Y aunque muchos se tatúan frases como esta, o las publican en redes sociales, pocos entienden lo que realmente significa. Crecer, en el sentido más profundo, no es cambiar de casa, ni conseguir un empleo mejor. Crecer es romper internamente con todo aquello que te enseñaron a obedecer sin cuestionar. Es tomar el riesgo de pensar por ti mismo, aun cuando eso te convierta en alguien que incomoda, que rompe esquemas, que se atreve a ir contra la corriente. Desde pequeños fuimos moldeados para encajar, no para destacar. Si eras sensible, te dijeron que eras débil. Si eras curioso, te llamaron rebelde. Si tenías sueños grandes, te hicieron creer que eran imposibles. Y así, la mayoría aprende a sobrevivir, no a vivir. Nietzsche entendió esto con brutal claridad. Él no creía en una vida cómoda ni en una existencia automática. Para él, el verdadero ser humano era el que se atrevía a destruir sus propias cadenas mentales, incluso si eso lo dejaba solo, incomprendido o herido, porque solo en esa soledad comienza el verdadero crecimiento. ¿Y tú? ¿Has crecido de verdad? ¿O solo has envejecido mientras te adaptas al sistema? Si cada decisión que tomas depende de la aprobación de los demás, si tu autoestima se derrumba cuando alguien te critica, si postergas tus sueños por miedo al juicio, entonces no has crecido, has sobrevivido. Has aprendido a moverte por la vida sin molestar a nadie, sin alzar la voz, sin incomodar. Pero crecer no es un acto pasivo, es una ruptura violenta con tu versión anterior. Nietzsche decía que el ser humano tiene que morir muchas veces en vida para renacer más fuerte. Y esa muerte no es física, es emocional, espiritual, identitaria. Tienes que matar la versión de ti que aún busca ser aceptada por todos. Tienes que enterrar al niño interior que solo quería ser amado y, en su lugar, despertar al adulto que sabe quién es, incluso si eso significa caminar solo. Porque la mayoría no crece por falta de herramientas, no crece porque le da miedo lo que encontrará cuando se mire sin máscaras. La verdad es que muchas personas prefieren seguir siendo pequeñas, no porque no puedan ser grandes, sino porque ser grande significa ser responsable. Significa tomar decisiones difíciles, cortar relaciones tóxicas, mirar heridas que duelen y decir, ya basta. Nietzsche lo dijo claro, debes estar dispuesto a arder en tu propio fuego. ¿Cómo podrías renacer si no te has convertido en cenizas? Esa es la esencia del crecimiento real. No viene con libros de autoayuda ni con videos motivacionales. Viene con lágrimas, con noches de silencio, con el dolor de darte cuenta que muchas cosas que creías tuyas fueron impuestas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en el fondo tú ya lo sabes. Sabes que estás viviendo una vida más pequeña de lo que podrías. Sabes que estás reprimiendo pensamientos, talentos, decisiones, pero has aprendido a justificarte. No es el momento, la vida es así. Más adelante lo haré. Excusas disfrazadas de sabiduría. Nietzsche lo llamaría cobardía existencial, una negación de tu fuerza interior por miedo al abismo. Pero, ¿no es más abismo esta vida mediocre que estás tolerando? Crecer de verdad no es un lujo, es una
Urgencia. Porque cada año que no creces mueres por dentro. Cada vez que eliges el silencio por encima de la verdad, te encoges. Cada día que pasas sin cuestionarte, sin incomodarte, sin avanzar, te conviertes en uno más del rebaño. Y si algo nos enseñó Nietzsche, es que el precio de ser uno más es perderte a ti mismo. Si hoy estás leyendo esto, es porque hay una parte de ti que ya no soporta vivir en piloto automático. Una parte que quiere romper, gritar, renacer. No calles esa voz, no la traiciones, porque solo cuando escuchas esa incomodidad profunda, empieza el verdadero camino del crecimiento. Sigues atado al pasado que te definió. ¿Sabes por qué no has crecido de verdad? Porque sigues arrastrando cadenas invisibles que vienen del pasado. Y lo más peligroso no son los recuerdos, son las conclusiones que hiciste sobre ti a partir de ellos. Cuando eras niño y alguien te dijo que no eras suficiente, tú no lo cuestionaste, lo creíste. Cuando fuiste ignorado, asumiste que no valías. Cuando te compararon, aprendiste a competir en lugar de confiar. Así, sin darte cuenta, fuiste construyendo una identidad herida y ahora vives dentro de esa prisión emocional pensando que es tu hogar. Nietzsche decía que la serpiente que no puede mudar su piel muere. ¿Y tú, cuántas veces te has negado a soltar una piel vieja que ya no te representa? Crecer implica desprenderse de lo que alguna vez funcionó, pero ya no sirve. Pero para muchos esas heridas se han vuelto compañía. Se sienten tan identificados con su historia de dolor que ya no saben quién serían sin ella. Entonces, repiten los mismos errores, buscan las mismas relaciones, reaccionan con los mismos miedos, no por falta de inteligencia, sino por lealtad inconsciente al pasado que los formó. Y aquí va una verdad incómoda. Muchos no crecen porque confunden estabilidad con identidad. Creen que si cambian perderán el control, pero lo que no saben es que el pasado no da estabilidad, da repetición. Y lo repetido se convierte en una jaula. Nietzsche entendió mejor que nadie esta trampa. El destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Si tu pasado tuvo dolor, bien, acéptalo, pero no te quedes a vivir ahí. No te definas por el abandono, el rechazo o la traición. No eres lo que te pasó. Eres lo que decides hacer con eso. Y crecer significa precisamente tomar esa herida, mirarla sin miedo y preguntarte, ¿sigo actuando desde este lugar? ¿Mi versión de hoy todavía está siendo dictada por un momento que ya pasó? Nietzsche creía en la voluntad de poder, esa fuerza interior que nos empuja a transformarnos, a superarnos, a romper con lo viejo. Pero esa voluntad no aparece sola. Tienes que llamarla. Tienes que despertar el deseo de convertirte en alguien nuevo. Y para eso, tienes que soltar lo que ya conoces, aunque duela, aunque te haga sentir como si estuvieras traicionando tu historia. No es traición, es evolución, porque no hay crecimiento sin renuncia y no hay madurez sin confrontación. Si hoy sigues estancado emocionalmente, no es por falta de oportunidades, es porque sigues alimentando una narrativa interna que te mantiene en el mismo lugar. Tal vez dices cosas como yo siempre fui así, nunca tuve suerte, mi infancia fue difícil. Sí, todo eso puede ser cierto. Pero mientras sigas repitiéndolo como excusa, seguirás siendo un reflejo de tu versión herida, no de tu potencial. Nietzsche no hablaba de resignarse ante el pasado, sino de transmutarlo, de convertir el sufrimiento en impulso, la soledad en sabiduría, la caída en plataforma. Pero eso solo lo hace quien tiene el coraje de dejar de culpar al ayer. ¿Y tú? ¿Tienes ese coraje? ¿O sigues esperando que algo externo venga a redimir lo que ya pasó? La verdad es que nadie va a venir. Nadie puede cambiar tu historia. Pero tú sí puedes cambiar lo que esa historia significa para ti. Y cuando lo haces, algo dentro de ti se libera. Ya no reaccionas igual. Ya no repites los patrones. Ya no necesitas la aprobación de nadie, porque entiendes que tu valor no está en lo que viviste, sino en lo que decidiste construir después. Así que hoy mírate con sinceridad brutal. ¿Estás creciendo o sobreviviendo con base en lo que te dolió?
¿Estás tomando decisiones nuevas o repitiendo lo que conoces? Nietzsche te haría esta pregunta sin filtro. ¿Aún quieres arrastrar tu cadáver emocional por el resto de tu vida o vas a enterrarlo de una vez y renacer? La elección, como siempre, está en tus manos. Sigues buscando aprobación en lugar de autenticidad. Uno de los mayores frenos al crecimiento real es la necesidad silenciosa y casi adictiva de agradar a todos. Desde que éramos niños, nos enseñaron que ser buenos significaba obedecer, adaptarse, no hacer ruido, no incomodar. Y ese patrón se nos tatuó en el alma. Hoy, como adultos, seguimos buscando sonrisas ajenas como si fueran oxígeno. Decimos sí cuando queremos decir no. Callamos para no parecer intensos, cambiamos nuestros sueños por aceptación y terminamos rodeados de personas que aman una versión falsa de nosotros. Nietzsche, con su mirada feroz, advirtió sobre esto. Convertirse en quien se es requiere no dejarse definir por los demás. Pero tú, ¿quién eres cuando nadie te mira? ¿Cuántas decisiones tomaste solo para agradar a alguien más? El crecimiento auténtico empieza cuando dejas de vivir para llenar las expectativas de otros. Pero eso da miedo, porque la autenticidad tiene un precio: perder aprobación. Y muchos prefieren la mentira cómoda que el rechazo sincero. Nietzsche no tenía piedad con ese tipo de vida. Para él, vivir para otros era una forma elegante de suicidio. Decía que el individuo que vive según las normas ajenas no solo traiciona su esencia, sino que condena su alma a la mediocridad. Y así estamos, llenos de gente que se ve feliz en redes, pero por dentro está vacía, confundida, agotada de sostener máscaras que ya no encajan. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo lo que el mundo espera? Tal vez estudiaste algo que nunca quisiste. Tal vez estás en una relación donde no puedes ser tú. Tal vez te callas opiniones, escondes talentos, minimizas tu fe, tu visión, tu fuego, solo para no desentonar. Pero aquí va una verdad brutal. Si tienes que esconderte para ser aceptado, entonces no estás siendo amado, estás siendo tolerado. Y eso no es amor, eso es esclavitud emocional. Nietzsche hablaba del Übermensch, el superhombre, como aquel que rompe con la moral del rebaño y crea sus propios valores. No significa creerse superior, sino dejar de vivir bajo la mirada ajena. Y eso empieza en lo más cotidiano. Decir lo que piensas, defender tus límites, tomar decisiones que otros no entienden, pero que tu alma celebra. Porque la autenticidad no es rebeldía vacía, es integridad con lo que tu conciencia sabe que es verdad. ¿Y por qué esto impide tu crecimiento? Porque mientras sigas necesitando que te aprueben, jamás vas a tomar riesgos reales. Vas a censurar tus ideas, a disminuir tu presencia, a frenarte justo cuando deberías avanzar. Y la vida no premia a los que agradan, premia a los que se atreven. Crecer de verdad es aceptar que vas a incomodar, que habrá personas que se alejen, que te van a criticar, pero también es descubrir que por fin estás siendo fiel a ti mismo. Y eso vale más que 1000 aplausos falsos. Tienes que romper el hechizo de complacer. Nietzsche lo llamaría despertar del sueño moralista, porque mientras sigas soñando con ser querido por todos, vivirás una pesadilla interna. Estarás lleno de dudas, de frustración, de rabia contenida. Y lo peor, te convertirás en alguien que nadie respeta de verdad, porque ni tú te respetas. En cambio, cuando eliges la autenticidad, ocurre algo poderoso. El miedo retrocede. Te haces fuerte. Y esa fuerza no viene de imponer, sino de habitar tu verdad, incluso cuando tiemblas por dentro. Si hoy te sientes estancado, mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo solo para que no me rechacen? ¿Qué parte de mí está gritando por salir, pero la mantengo encerrada por miedo a que no guste? Nietzsche no te diría que cambies, poco a poco. Él te gritaría con fuego en los ojos. Rompe, destruye esa versión domesticada de ti, crea algo nuevo con tus propias manos y sé quién verdaderamente eres. Porque solo entonces empieza tu verdadero crecimiento.
Has confundido adaptación con evolución. El mundo te aplaude cuando te adaptas. Te dice, qué maduro eres, qué centrado estás, qué bien te ajustas a las circunstancias. Pero nadie te advierte que la adaptación no siempre es sinónimo de crecimiento. A veces es justo lo contrario. A veces adaptarte significa traicionarte. Nietzsche advirtió que el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, te sentirás solo a menudo, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. ¿Y tú? ¿A qué has tenido que renunciar para encajar? ¿Cuántas veces has maquillado tus deseos, tus pensamientos, tus emociones, solo para sobrevivir en un entorno que nunca fue hecho para ti? Adaptarse a un trabajo que te seca por dentro. Adaptarse a una familia que nunca quiso escucharte. Adaptarse a una relación donde tienes que apagar tu esencia para mantener la paz. Adaptarse no es lo mismo que evolucionar. Adaptarse es reaccionar. Evolucionar es decidir. Es elegir hacia dónde vas, aunque eso implique romper con lo establecido. Y mientras no entiendas la diferencia, seguirás creyendo que todo cambio es crecimiento, cuando en realidad es solo resignación. Nietzsche aborrecía la mediocridad disfrazada de estabilidad. Para él, lo que no se transforma, se pudre. Lo que no se eleva, se hunde. El hombre que no cuestiona, que no se incomoda, que no se atreve a desobedecer lo que ya no le sirve, está condenado a vivir una vida prestada. Y esa es la tragedia de muchos hoy. Viven vidas que no eligieron, siguen rutinas que no los nutren, defienden ideas que no comprenden, solo porque les enseñaron que eso era madurez. Pero crecer no es volverse adecuado para el mundo, es convertirse en alguien tan firme en su identidad que ya no necesita la aprobación del entorno. Es dejar de fingir que todo está bien y atreverse a preguntarse, ¿qué pasaría si dejo de adaptarme? ¿Quién sería si me permitiera ser honesto conmigo mismo? Y esa honestidad, aunque incómoda, es la puerta hacia la evolución real. El crecimiento verdadero no sucede en la zona de confort. Nietzsche diría que sucede en el caos, en el abismo, en la destrucción de lo que ya no tiene sentido. Y tú sabes cuáles son esas partes, lo sientes. Hay conversaciones que evitas, decisiones que pospones, partes de ti que silencias porque sabes que si las dejas hablar, todo cambiaría. Y entonces, ¿vas a seguir adaptándote hasta que tu alma se apague del todo? ¿O vas a hacer lo que el mundo no espera, renacer? La evolución exige renuncia. Exige que dejes ir lugares seguros, gente conocida, versiones antiguas de ti. Y sí, da miedo. Pero hay algo peor que el miedo: vivir adaptado a una vida que no te pertenece. Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero si tu cómo está lleno de máscaras, de rutina, de parálisis emocional, entonces nunca vas a descubrir ese porqué que enciende tu fuego. La gente a tu alrededor puede verte funcional, estable, normal. Pero solo tú sabes si estás creciendo o simplemente sobreviviendo. Solo tú sabes si la persona que muestras es un reflejo fiel o un personaje más. Y si es lo segundo, entonces no has evolucionado, solo te has adaptado. Y eso a largo plazo te va a romper por dentro. Así que hoy, hazte esta pregunta frente al espejo. ¿Estoy creciendo o solo me estoy acostumbrando? ¿Estoy viviendo o simplemente resistiendo? Porque hasta que no tomes la decisión de dejar de encajar y empezar a trascender, seguirás siendo una sombra de lo que podrías ser. Nietzsche te provocaría a gritos: atrévete a no encajar, atrévete a destruir lo cómodo. Haz de tu vida una obra de arte, no un molde repetido, porque solo cuando eliges dejar de adaptarte, empieza tu verdadera evolución. No has crecido, porque no quieres enfrentar tu sombra. Muchos creen que crecer es aprender más, hacer más, ganar más. Pero Nietzsche, con su lucidez despiadada, nos recuerda que el crecimiento real comienza cuando te atreves a mirar lo que has escondido. Quien con monstruos lucha, debe cuidarse de no convertirse también en monstruo.
Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Estas palabras no son bonitas ni motivacionales, son una advertencia. Porque crecer no es solo subir, es también bajar. Hundirte, reconocer todo lo que has negado de ti mismo, tu enojo, tu envidia, tu necesidad de control, tu dolor escondido, tus heridas abiertas. Eso es la sombra, y mientras más la evitas, más control tiene sobre ti. ¿Por qué no has crecido de verdad? Porque no quieres mirar lo feo, lo incómodo, lo que te rompe la imagen que intentas sostener. Y así te vuelves prisionero de lo que no enfrentas. Proyectas tu frustración en otros, culpas a tu infancia, a tus padres, a tus ex, al gobierno, a Dios. Todo menos mirar hacia adentro. Nietzsche sabía que la verdadera fortaleza no está en dominar al mundo, sino en dominarse a uno mismo. Pero eso requiere valor. Y el valor no se muestra en las redes, ni se mide en seguidores. Se demuestra en la noche oscura del alma, cuando decides no escapar más de ti. El crecimiento sin sombra es superficial. Es una fachada. Puedes tener un buen empleo, una pareja estable, un cuerpo trabajado, pero si no has enfrentado tus miedos, tus contradicciones, tus heridas, no has crecido. Solo has decorado tu jaula, y la sombra siempre encuentra la forma de salir. En una discusión donde explotas sin razón, en decisiones que repites y después lamentas, en relaciones donde buscas que otros te amen como tú no sabes amarte. Mientras no enfrentes tu oscuridad, seguirás siendo controlado por ella desde las sombras. Nietzsche también dijo, lo que no me mata me fortalece. Pero hay que entender bien esa frase. No es un llamado al masoquismo, sino a la transformación. Lo que no te destruye puede formarte, si lo usas con conciencia, pero eso solo sucede cuando aceptas el dolor como parte del proceso. Cuando dejas de correr de ti y empiezas a abrazar lo que hay ahí dentro, incluso si da miedo. Porque ahí, en tu sombra, también vive tu poder. Ese enojo que reprimiste puede volverse fuerza para poner límites. Esa tristeza profunda puede transformarse en compasión. Ese miedo puede convertirse en guía, pero nada de eso pasa si solo lo ignoras. El problema es que hoy todo empuja a huir de la sombra. Redes sociales llenas de positivismo tóxico. Gente que solo muestra lo bueno, lo bonito, lo editado. Y tú, comparándote con esa ilusión, terminas creyendo que tu oscuridad es un defecto, un fracaso. Pero no lo es. Es parte del viaje. Nietzsche jamás habría soportado la hipocresía de esa cultura de todo está bien. Para él, el ser humano debía atravesar el caos, la duda, la caída, y volver de ahí transformado. ¿Te atreves tú a hacer eso? ¿O prefieres seguir disfrazando tu dolor con productividad? ¿Sigues repitiendo mantras de abundancia mientras por dentro te sientes vacío? ¿Sigues hablando de paz mientras te arde la rabia que nunca procesaste? Si es así, no has crecido, has maquillado la herida, y tarde o temprano, todo lo que no se sana, se repite. La sombra no es tu enemiga, es tu espejo. Te muestra lo que no quieres ver, pero necesitas enfrentar para avanzar. Así que la próxima vez que algo o alguien despierte en ti una reacción intensa, no huyas. Observa. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy negando? ¿Qué no quiero aceptar? Porque justo ahí comienza tu verdadero crecimiento. Nietzsche lo gritaría sin miedo. No te escapes del abismo, baila con él. Porque solo enfrentando tu sombra, descubres tu luz. Porque aún no has elegido tu propósito. Solo tú. Rutina. Hay una diferencia brutal entre tener una rutina y tener un propósito. Puedes despertar todos los días a la misma hora, trabajar con disciplina, pagar tus cuentas, cumplir tus responsabilidades. Pero si todo eso no está dirigido a algo mayor, a una visión que te quema por dentro, entonces no estás creciendo, estás girando en círculos. Nietzsche lo dijo con claridad brutal. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Y tú ya descubriste tu porqué? ¿O solo estás sobreviviendo dentro de un calendario repetido?
El ser humano moderno confunde ocupación con evolución. Está lleno de actividades, pero vacío de sentido. Vive para los fines de semana, para las vacaciones, para ese algún día que nunca llega. Y mientras tanto, los años pasan. La pasión se enfría, la fe se desgasta, la identidad se diluye. Te has vuelto experto en cumplir metas pequeñas que no te transforman. Te aplauden por tu responsabilidad, pero nadie ve que por dentro te estás apagando. ¿Y sabes por qué? Porque nadie te enseñó a buscar propósito. Solo te dijeron, consigue un trabajo estable. Haz lo que te dé dinero. Sé alguien funcional. Pero ser funcional no es suficiente para el alma. Nietzsche entendía que el crecimiento no es una obligación moral, sino una necesidad existencial. El alma que no crece, enferma. Se vuelve ansiosa, insatisfecha, desconectada. Y tú, aunque no lo digas, lo sientes. Sientes que algo falta, que estás hecho para más, que lo que haces no refleja quién eres, pero lo ignoras. Te dices que ya pasará, que todos se sienten así. No, no es normal vivir con la sensación constante de vacío. No es normal fingir entusiasmo cuando por dentro estás agotado. No es normal pasar años en piloto automático. El propósito no se encuentra afuera. No es algo que alguien te da, ni que encuentras en un libro. Es algo que despierta dentro de ti cuando decides mirar más allá de tu comodidad. Cuando dejas de preguntarte, ¿qué quiero tener? Y empiezas a preguntarte, ¿en quién quiero convertirme? Porque crecer no es solo acumular experiencias, es transformarte a través de ellas. Y eso solo ocurre cuando tus acciones están alineadas con tu llamado más profundo. Nietzsche hablaba del eterno retorno, la idea de que, si tuvieras que vivir esta vida una y otra vez por la eternidad, deberías poder decir sí con convicción. ¿Puedes tú decir eso hoy? ¿Estás viviendo una vida que vale la pena repetirse infinitamente? ¿O solo estás llenando el tiempo, esperando que algo cambie sin mover un solo ladrillo del muro que tú mismo construiste? No has crecido porque no has elegido crecer. Has elegido estabilidad, has elegido validación, has elegido rutinas, pero el crecimiento se elige todos los días. Se elige cuando dices no a lo fácil, cuando cortas relaciones que drenan, cuando decides que tu tiempo no se vende por migajas, cuando empiezas a vivir con intención, no por inercia. Y eso solo lo hace quien encontró su porqué. Hoy te invito a algo radical. Silencia el ruido. Apaga el piloto automático. Mírate con brutal honestidad y pregúntate, ¿qué parte de mí está dormida? ¿Qué decisión estoy evitando por miedo? Porque ahí, en esa respuesta, está tu próximo paso. Nietzsche te gritaría sin piedad, no temas a tu grandeza, teme desperdiciarla, y tú lo sabes, lo has sentido. Hay algo dentro de ti que arde, que quiere más, no más cosas, más propósito, más verdad, más vida. No sigas eligiendo rutina cuando fuiste creado para visión, porque cuando encuentras tu propósito, el crecimiento deja de ser esfuerzo y se convierte en destino.